Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Baktas y Yağmur, dos nombres que durante mucho tiempo parecían inseparables en el mundo del entretenimiento. Pero hoy, el corazón de la noticia late fuerte porque Bar ha decidido hablar. Y lo que dijo, dejó a todos sin palabras. Bisen Koksus Musda Koptuk, declaró el actor, reabriendo heridas que parecían haber cicatrizado. Y lo hizo públicamente. Esta revelación inesperada surgió durante una entrevista exclusiva que Bar dio a un programa de entretenimiento en Estambul. El actor, conocido por su estilo reservado, sorprendió al abrir su corazón como nunca antes. Yağmur y yo teníamos un lenguaje silencioso. Pero ese silencio fue también nuestra condena, confesó, con la voz ligeramente temblorosa. Los fans, especialmente las mujeres que siempre han seguido esta relación con atención, no tardaron en reaccionar. Las redes sociales estallaron. En minutos, el nombre de Bar se convirtió en tendencia en Twitter. Algunos mensajes decían, lo sabía. Ese silencio escondía mucho dolor. Otros, en cambio, apoyaban a Yağmur, diciendo, ella merecía más. Según fuentes cercanas a la expareja, Yağmur se enteró de las declaraciones de Bar por medio de sus amigos. Al parecer, su reacción fue de completa sorpresa. Una amiga cercana, que prefirió mantener el anonimato, declaró, ella no esperaba esto. Pensaba que él había pasado la página. Pero lo más impactante fue lo que Bar contó después. Una vez, en pleno rodaje, ella vino a verme. No dijimos nada. Nos miramos, y fue suficiente para saber que algo había cambiado para siempre. Esta confesión, cargada de nostalgia y emoción, dejó a los presentadores sin palabras. En otro momento de la entrevista, el actor fue aún más allá, no nos traicionamos. No hubo terceros. Pero el silencio, ese maldito silencio, nos alejó. Y cuando quisimos hablar, ya era tarde. Por su parte, Yağmur no ha hecho declaraciones oficiales, pero publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que no pasó desapercibida, hay heridas que no se cierran con palabras. Y las especulaciones no se hicieron esperar. Los fans ahora están divididos. Algunos piden una reconciliación, otros aseguran que es mejor que cada uno siga su camino. Pero lo que todos coinciden es en que esta historia aún no ha terminado. Lo que llama la atención es cómo Bar, quien siempre evitó hablar de su vida privada, ha decidido hacerlo ahora. ¿Fue un impulso emocional? ¿Una estrategia mediática? O tal vez, simplemente, necesitaba cerrar un capítulo de su vida. Lo que está claro es que su frase Bisen Koksus Musda Koptuk ya se ha convertido en una de las más comentadas del año. Desde entonces, los medios no han dejado de hablar del tema. Programas matutinos, columnas de revistas y hasta portales internacionales del entretenimiento han recogido las palabras de Bar. Cada gesto, cada frase de aquella entrevista ha sido analizado hasta el más mínimo detalle. Un experto en lenguaje corporal fue invitado a un programa y señaló, Bar no solo habló con palabras. Su cuerpo también gritaba dolor. Tocarse el pecho, bajar la mirada, son señales de una carga emocional intensa que ha estado reprimiendo por años. Mientras tanto, Yağmur ha mantenido un perfil más reservado. Sin embargo, la historia de Instagram no fue la única señal. Días después, publicó una fotografía en blanco y negro, sin pie de foto, en la que aparece mirando al horizonte desde un acantilado. Sus seguidores, por supuesto, interpretaron la imagen como una metáfora, una mujer fuerte, herida, pero firme ante el abismo de su pasado. No tardaron en aparecer teorías. Algunos periodistas empezaron a rastrear antiguas entrevistas, buscando pistas, silencios sospechosos o frases que hubieran pasado desapercibidas. Ellos nos dijeron todo sin decir nada durante años, decía una nota viral. Y era cierto, en galas, premiaciones, entrevistas grupales.
Bar y Yamur siempre parecían en perfecta sincronía, pero sus ojos contaban una historia más compleja. Uno de los momentos que más se compartió fue un video de hace 2 años, cuando fueron captados entre bastidores, en un festival de cine. En la grabación, se los ve intercambiando una mirada profunda y luego desviando la vista rápidamente, como si ese simple contacto visual bastara para remover todo lo que intentaban ocultar. Al parecer, el quiebre entre ellos no fue repentino. Amigos cercanos aseguran que, durante los últimos meses de su relación, aunque compartían los mismos espacios, ya no se encontraban en el mismo punto emocional. La comunicación entre ellos se volvió casi inexistente, reveló un asistente de producción que trabajó con ambos en una miniserie. Era como si hablar fuera demasiado peligroso. Como si temieran lo que las palabras pudieran liberar. En paralelo, los fanáticos han comenzado a compartir sus propias experiencias bajo el hashtag #Vicenoxustumusdakoptuk, contando cómo el silencio también destruyó sus relaciones. La frase se ha convertido en una especie de consigna colectiva, reflejando una verdad dolorosa, que a veces, el amor no muere por falta de sentimientos, sino por falta de palabras. La presión mediática ha hecho que otros actores y actrices que compartieron proyectos con la pareja empiecen a romper su silencio también. Algunos defienden a Bar, asegurando que él siempre fue protector y cariñoso. Otros, en cambio, señalan que Yamur muchas veces intentó acercarse, pero que él se cerraba en sí mismo. Uno de los testimonios más impactantes vino de un director que prefirió mantenerse en el anonimato. Recuerdo una escena en la que ambos debían simular una despedida. No necesitábamos repetirla. La hicieron una sola vez, con una intensidad tan real que todos quedamos en silencio cuando el director gritó, «corte». Algunos incluso lloraron. En retrospectiva, pienso que no estaban actuando. Estaban reviviendo algo que ya vivían en la vida real. Entre tanto revuelo, Bar ha vuelto a publicar en redes sociales una imagen en blanco, acompañada de una sola palabra, «af». Perdón. Nadie sabe a ciencia cierta si ese mensaje está dirigido a Yamur, a sí mismo, o a los fans. Pero bastó para que la conversación reviviera con más fuerza. Los rumores de una posible reconciliación se avivaron cuando ambos fueron vistos, por separado, en el mismo café del barrio de Nianta, con pocos minutos de diferencia. Algunas fuentes indican que fue una coincidencia. Otras, que ambos mantienen un canal de comunicación, aunque discreto. Una periodista especializada en celebridades comentó en un programa nocturno, «Lo que más me sorprende es que esta historia, lejos de agotarse, parece cobrar nuevas capas. Es como si los dos estuvieran escribiendo una carta el uno al otro, pero usando a los medios como mensajeros». Incluso se ha filtrado información sobre una posible colaboración futura. Se rumorea que una plataforma internacional ha propuesto una miniserie dramática inspirada en su historia, y que ambos estarían en negociaciones para protagonizarla. Aunque no hay confirmación oficial, la sola idea ha disparado la imaginación del público. Mientras tanto, la frase de Bar sigue haciendo eco en los corazones de muchos, «Vicenoxustumusdakoptuk». Es una lección, una advertencia, y una herida abierta. Porque hay silencios que no curan, sino que separan. Y a veces, cuando queremos hablar, ya no queda nadie para escuchar. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Bar hizo bien en hablar después de tanto tiempo? Dejen su opinión en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Hasta pronto.